enseñanza que denomino ¿por qué es importante dormir? Y obviamente los subtemas de este tema es la unión de la vértebra, los órganos y la sustancia terrenal que corresponde a la fe espiritual. Ahora, para empezar, quiero que le pregunte al que está a su lado, hermano, ¿por qué es importante dormir? ¿Por qué es importante desarrollar lo que Dios nos ha bendecido en la tierra como dormir? Fíjese que es algo muy importante que nosotros como seres humanos podamos dormir, hermano, porque es un proceso que Dios pone en nuestras vidas para poder recuperar, hermano, y programarnos durante la noche. Así que vamos a iniciar esta enseñanza. Dígale al que está a su lado, abre tu corazón al Señor, abre tu mente, que Dios nos dé su iluminación, que sean los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento iluminados, y que podamos en esta tarde entender, hermano, esta enseñanza y poder ser edificados. ¿Cuántos dicen amén? Le pongo aquí: siempre en el lugar de nuestro cuerpo donde están ubicados órganos muy importantes, los huesos, es decir, el calcio que hay en nuestro cuerpo, hacen una formación de escudo para proteger. Como en el caso de nuestro cerebro, el cráneo se ha formado, es decir, como veíamos la semana pasada en la enseñanza que estudiamos, que Dios nos formó desde el vientre. La palabra de Dios en distintas porciones de la Escritura nos enseña que Él nos formó, que Él nos hizo, y que lo que hoy conocemos como nuestro cuerpo humano, Dios lo hizo de esta manera. ¿Por qué? Porque es un funcionamiento específico para desarrollar lo que Él quiere en nuestras vidas. Y nosotros podemos ver que donde está cada órgano importante en nuestro cuerpo, ese calcio, esos huesos que están en nosotros, han hecho una formación para proteger. Por ejemplo, en el cerebro tenemos el cráneo que está protegiendo el cerebro, y como las costillas protegiendo los órganos vitales también, que es el corazón y los pulmones y otras partes del cuerpo que tenemos en esta parte media. Y fíjese que nosotros podemos encontrar, según la medicina, según la ciencia, que gran parte de nuestro cuerpo está hecho de calcio. No todo el calcio que está en nosotros son los huesos, sino que también dentro de nuestra sangre hay un porcentaje de calcio que está fluyendo ahí. Pero nosotros vemos que Dios nos hizo de esta manera. ¿Por qué, hermano, es tan importante el calcio? ¿Por qué nuestro cuerpo es tan importante? Porque cree usted que si Dios nos dio este diseño, recuerde que cuando Él formó al hombre, ¿qué fue lo que dijo, hermano? Hagamos al hombre, ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo espiritualmente que Dios desarrolló para que nosotros hoy como seres humanos podamos desarrollarnos, y Dios nos bendijo de una manera especial. Porque nosotros sabemos que aún como tenemos nosotros corazón, dígale al que está a su lado, también Dios tiene corazón. ¿Cuántos lo han leído, hermanos? La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene corazón. Así que si Él nos dio el corazón, es porque hay una estructura y un diseño específico que Dios tiene para nosotros también. Ahora, vamos a ver unas citas. ¿Con qué se vincula nuestra sangre? Bíblicamente con nuestra alma. Es decir, la Escritura nos enseña que en la sangre está la vida de la carne, o en otras porciones como esta, en la versión Reina Valera 1865, que es una versión que me gusta mucho, esta versión Reina Valera 1865, en Levítico número 17 versículo 11 dice: porque el alma, diga conmigo, porque el alma de la carne, dice, en la sangre está. Dice: y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la sangre está vinculada al alma de nosotros. Y ya hemos enseñado acerca de eso. El alma en la sangre, el ADN, la genética, todo lo que existe en nuestra sangre es algo importante. Por eso nosotros no podemos comer alimentos que contengan sangre. Usted sabe que la Escritura desde el Antiguo Testamento a lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, nunca se podía comer sangre. ¿Por qué? Porque aún el apóstol Pablo y Pedro, cuando dieron instrucción a la iglesia del principio, les decían que no debían comer cosas que tuvieran sangre. ¿Por qué? Porque el alma está en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como un alimento que tiene sangre, estoy de alguna manera ingiriendo y alimentando mi alma con otra alma. Ya hemos enseñado esto, es algo muy importante de saber, pero también por eso cuando nosotros hemos recibido la sangre de Cristo Jesús, es una sangre donde Él ha unido su alma a nuestra alma y nos ha bendecido. Por eso la Escritura usted lo puede ver que Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y eso lo puede encontrar usted en el Evangelio según San Juan, creo que es en el capítulo 5 versículo 46 por ahí. Así que nosotros nos damos cuenta que es por eso la comunión de Dios a través de la sangre y del cuerpo. Pero también, ¿con qué se vinculan nuestros huesos? Si nuestra sangre se vincula con nuestra alma, nuestros huesos espiritualmente se vinculan con nuestro espíritu. La Escritura dice en Juan 19:36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo, hablando del Señor. Porque ya les he explicado también que cuando alguien era crucificado, llevado a la cruz, cuando antes de que ellos, si veían que no estaban muertos, lo que ellos hacían era que les quebraban las rodillas, le quebraban los huesos para que hubiera más peso y pudieran morir. Pero dice la Escritura que cuando fueron a ver a Jesús, vieron que estaba ya muerto y no hubo necesidad de quebrarle las rodillas, pero no por eso, sino porque ya estaba escrito en los Salmos: no será quebrado hueso suyo. ¿Qué representa esto? Que su espíritu no será un espíritu que podía dañarse. Pero nosotros nos damos cuenta que nuestros huesos están vinculados al espíritu, de tal manera que cuando nosotros morimos, aún en nuestros huesos hay una unción todavía que queda en los huesos por causa de nuestro espíritu. ¿Cómo lo podemos saber eso? La Escritura lo enseña. Le estoy dando solamente versículos base, porque este no es el tema, pero para que tengamos una base de esto. Incluso después de muertos, nuestros huesos mantienen un poder por nuestro espíritu. Miren, segundo libro de Reyes, en su capítulo 13 versículo 21 dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver, dice, en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, ¿qué dice ahí? Los huesos de Eliseo, ¿qué le pasó a ese muerto? Revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínese, hermano, aquel cuerpo muerto que lo echaron y como vieron la banda armada que venía, dijeron: nos van a agarrar, y lo echaron ahí el cadáver. Cuando cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió, y me lo imagino casi, hermano, levantándose y asomándose. A lo mejor si lo vieron los que lo habían hecho, más corrieron, hermano, porque dijeron: mira, ya se levantó el muerto ese que echamos ahí, ya revivió. ¿Por qué revivió? Porque tocó los huesos de Eliseo, en el cual había una unción poderosa. Porque usted se recordará, hermano, que cuando Elías se fue, ¿qué fue lo que pidió? Doble porción. Eliseo, una doble porción ¿de qué? De la unción. De tu espíritu. Una doble porción de tu espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de de Eliseo tenía una unción tan tremenda que aún sus huesos estaban bendecidos. Ahora, usted lo puede buscar en su casa, hermano. Ya hemos enseñado en varias ocasiones acerca de esto. Hemos enseñado de que, por ejemplo, los huesos
de los patriarcas eran tan importantes que aún la escritura dice que José dio órdenes acerca de sus huesos cuando que los llevaran, ¿sí se acuerdan? Hasta en Hebreos habla de eso, dice que aún él por la fe dio instrucción acerca de sus huesos. Y siempre que pasaba algo así, usted lo puede buscar en su casa. Por ejemplo, David, cuando se dio cuenta de dónde estaba Saúl y Jonatán, mandó que sus huesos fueran llevados y enterrados en un lugar especial. Y la escritura dice que Dios fue propicio a esa tierra después de lo que hicieron, de haber enterrado los huesos de Saúl y de Jonatán en un lugar específico. Así que nos damos cuenta de que nuestro espíritu, dígale al que está a su lado, tu espíritu está vinculado a tus huesos y tu alma está vinculada a la sangre. Amén. Bueno, ok, ahora sí vamos a entrar a la enseñanza. Por eso es tan importante los huesos. A ver, mira al que está a su lado, dígale, pregúntele, ¿cómo estarán tus huesos, hermano? ¿Están bien? Las coyunturas y todos los huesos están fuertes. Y la sangre tiene mucho que ver también en esto, ¿ok? ¿Por qué es importante prepararse antes de dormir? Porque según nos acostemos y durmamos, tenemos la comunión con Dios y la programación de nuestro espíritu. ¿Cómo podemos prepararnos para dormir? Yo le pregunto, ¿se prepara usted para dormir, hermano? ¿Cómo podemos prepararnos para dormir? Mire, dormir es algo importante. ¿Por qué? Porque durante usted está dormido, lo que está pasando en su vida es que está teniendo, si usted se prepara, está teniendo una comunión con Dios mientras usted duerme. Pero si usted no prepara su vida antes de dormirse, no puede haber esa comunión. Ahora, ¿por qué? Nosotros vemos desde las escrituras en la antigüedad hasta las escrituras más modernas que Dios siempre habló a través de sueños y de visiones, a través de las cosas que le infundía y programaba el espíritu de sus siervos. Lo vemos en la vida de José, lo vemos en la vida de David, de Jacob, de la mayoría de personas, aún hasta de José, cuando él ya había propuesto dejar a María porque ya sabía que estaba embarazada y dijo, me van a agarrar y van a decir que yo la embaracé, y entonces él ya se iba a ir, y dice la escritura, usted lo puede revisar en su Biblia, que vino un ángel a él en sueños y le dijo, no la dejes, porque lo que está en el vientre de ella es engendrado por el Espíritu Santo. Vemos nosotros a este Pablo también en una ocasión diciendo, tuve una visión de noche y vi a un varón macedonio que me decía, ven. Entonces nosotros nos damos cuenta que desde la antigüedad hasta la iglesia del principio, los sueños fueron algo importante en la iglesia de Jesucristo. Y miren lo que hacía David, Salmos 63 verso 6 dice, cuando me acuerde de ti, ¿en dónde? En mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. Ahora, ¿cuál es una manera de prepararse para dormir? Una manera de prepararse es acordándose del Señor, estando usted en su cama y meditando en las vigilias de su noche, de la noche. Ahora, ¿qué es en lo que pensamos antes de dormirnos? Pregúntele al que está a su lado, ¿en qué piensas antes de que te duermas? Si usted está solo con preocupación antes de se acuesta usted y está preocupado, ay, mañana esto, ay, mañana voy a tener que hacer esto, y mañana esto, y mañana lo otro, ¿qué cree que va a soñar? Va a soñar hasta que está trabajando, hermano. Va a soñar que ahí anda, ¿verdad? Y que se le olvidó algo, o que se le hizo tarde, o cualquier situación, pero no va a tener un sueño de parte de Dios, lo cual es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, que tengamos sueños de Dios, hermano, en nuestra vida, y que podamos ser también instruidos por medio de estos, porque muchas veces Dios puede traer una instrucción por medio de los sueños que Él nos da. Pero si nosotros nos dormimos preocupándonos, David decía, cuando yo estoy en mi cama, me acuerdo de ti, Señor. En las noches antes de dormir, en las vigilias, tú eres mi meditación. Pero ¿en qué pensamos nosotros? Pregúntale que está a su lado, ¿en qué piensas antes de dormirte, hermano? Normalmente como personas
estamos con el trabajo, estamos, a veces hasta nos vamos a acostar y decimos, ay, mira, ya es bien tarde, ni voy a dormir bien. Pues no va a dormir bien porque está diciendo eso. Pero si usted dice, ya es tarde, Señor amado, que las horas que quedan, Señor, rejuvenéceme, fortaléceme, tú eres mi fuerza, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, Señor, entonces va a descansar. Las poquitas horas que duerma va a descansar más. Imagínese que muchas más horas que pueda dormir. Pero es porque se piensa en el Señor, porque se medita en el Señor, porque su mente está en las cosas de Dios y no en las cosas terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 1, ¿cómo me preparo? Meditando en el Señor. Dígale al que está a su lado, cuando vayas a acostarte, medita en el Señor. Es más, si puede, todavía acostado, agarre su Biblia y léase unos versículos y medite en esos versículos y duérmase pensando en esa palabra de Dios. Y le aseguro que el sueño que va a tener va a ser un sueño grato, va a ser un sueño de bendición. Esta porción de Efesios 4:26 de la Biblia latinoamericana dice: enójense pero sin pecar. Usted se puede enojar, es algo normal. Enójense, dice el apóstol, pero sin pecar. Dígale al que está a su lado, sí te puedes enojar, hermano, es algo normal, pero no peques, que ese enojo no te lleve a pecar. Uno se puede enojar, pero ya si ese enojo te lleva a pelear, entonces ya no está correcto. Pero aquí el apóstol dice: enójense pero sin pecar. Dice que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Entonces, número 2, resolviendo todo problema emocional antes de dormirnos. No podemos irnos a la cama todavía con problemas emocionales. Tenemos que resolverlos antes de dormir. Tenemos que dejar atrás aquello para que podamos dormir a gusto, en paz. Pero si no arreglamos los problemas, ¿qué cree que va a pasar? Si no resolvemos aquel problema interno, hay una puerta abierta para que vengan todo tipo de situaciones negativas a nuestra vida. Por eso dígale al que está a su lado: arréglate antes de dormir. Si antes de dormir tuviste ahí un argumento con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con alguien, hermano, antes de que te acuestes y te duermas, arregla esa situación. No te vayas a dormir así enojado, molesto, ¿verdad? Porque dices: a mí no me importa, hombre, pues que total, me voy a la sala, me voy allá a dormir en la sala, en el sillón, y no hay problema. Pero es necesario arreglar. La escritura nos dice: antes de que se ponga el sol, hay que arreglar esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sigue diciendo Salmo 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo podemos irnos a dormir? En paz. Podemos irnos en paz, es decir, no teniendo ninguna situación que nos afecte. Porque si no tenemos paz, ¿qué es lo que pasa? No podemos dormir a gusto, hermano. Nos vamos intranquilos, nos vamos sin paz y empezamos a pensar en diferentes situaciones y no podemos dormir tranquilos. Y al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? Despertamos como nos fuimos a dormir, de malas. A ver, pregúntale que está a su lado. Yo sé que aquí no hay, pero por si acaso pregúntale que está a su lado: ¿nunca has despertado de malas, hermano? ¿Nunca ha despertado de malas usted? ¿Verdad que no? Ya que aquí no hay veces, hermano. Pero mire, ¿qué es lo que pasa muchas veces si nos vamos a dormir de malas? Es seguro que vamos a despertar de malas. Dice Proverbios 3:24: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Es decir, sin temores. Al dormir, oiga esto que le voy a decir. Al dormir, ¿por qué es importante dormir? Cuando nosotros nos dormimos, la glándula pineal de la que hablamos la semana pasada segrega una sustancia que se llama DMT. Ahora, si usted busca información de esto, hasta el día de hoy hay gente que usa esto como una droga, y es como una droga, pero naturalmente está en nuestro cerebro.
Y esa sustancia que se segrega de nuestra glándula pineal, lo que produce nuestro cuerpo, oiga esto, es que nosotros seamos personas más productivas, personas más felices, personas que están viviendo en una situación positiva. Ahora, déjenme les explico esto. Como le decía la semana pasada, así funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Cuando despertamos, la primera cosa que pasa en nosotros es que entra la luz a nuestros ojos. Y esa luz lo que hace es que empieza a activar las diferentes partes de nuestro cuerpo para poder tener un funcionamiento correcto. Cuando la luz entra, lo que produce esa luz que nosotros vemos del sol es que entra y hace que nuestra glándula pineal segregue una sustancia, y esa sustancia nos ayuda durante el día. Pero cuando nosotros nos vamos a dormir, segrega otra sustancia, la glándula pineal, la cual a su vez segrega otra que es la sustancia DMT, que es la sustancia que nos ayuda para soñar. A ver, pregúntale a que está a su lado, ¿sí tienes sueños? ¿Sí sueñas, hermano? ¿O no sueñas? Hay gente que no sueña. ¿Por qué? Porque no hay una segregación de esta sustancia. Ahora, esta sustancia DMT, la cual es interpretada como la fe en el mundo espiritual, esa sustancia corresponde a la fe en el mundo espiritual, y le voy a explicar por qué. Miren, es que esta sustancia es que nos hace entender por la que vencemos, por la que tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? El DMT es una sustancia que nos conecta con Dios. La fe, ¿sí saben que es una sustancia, hermano? La escritura dice, en la versión Reina Valera 1865, Hebreos capítulo 11:1, dice, es pues la fe, ¿la qué? La sustancia. Si usted tiene alguna versión aquí diferente a Reina Valera 1960, usted puede ver que hay diferentes Biblias que en lugar de decir que es la certeza, dicen que es la sustancia. Si no, consígase una Biblia de estas, hermano, 1865, y usted puede ver que ahí dice sustancia, no dice certeza, dice sustancia. Es la sustancia. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que la fe es una sustancia. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Si la fe es una sustancia que segrega la glándula pineal, sabemos que es en la glándula pineal donde entendemos. Porque acuérdense lo que le decía la semana pasada, cuando estudiábamos esto, la glándula pineal es la que nos ayuda a entender. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, como veíamos algunas diapositivas la semana pasada, están conectados directamente con esa glándula, de tal manera que cuando la luz entra a nuestros ojos, se va por esos circuitos, llega hasta esa glándula pineal y nos hace entender lo que estamos viendo. Por eso la escritura dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento, porque la luz necesita entrar a nuestro entendimiento. Por eso dice esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y qué es lo que nos hace entender espiritualmente también, hermano? Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para que nosotros podamos entender las cosas espirituales, necesitamos una sustancia que se llama fe. Por la fe entendemos. Si no tenemos fe, no podemos entender las cosas espirituales. ¿Por qué le decía el Señor Jesús a Nicodemo? Te estoy hablando de estas cosas si no las entiendes. Dice, ¿cómo te voy a hablar de las espirituales si no las vas a entender menos? Porque está hablando de la fe, pero esta fe
hablando humanamente, terrenalmente, en la alquimia se refiere a esa sustancia que se segrega en esa glándula pineal. Fíjese qué tremendo, hermano. Ese entendimiento es luz, y esa luz es la que produce que se segregue nuestra glándula, el DMT. Daniel 5:14 dice: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos es en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Sabías que en la noche, hermano, tenemos mayor actividad cerebral que en el día? En la noche, usted lo puede buscar esto, hermano, se mete a la red, busque en medicina, en ciencia, gente estudiosa del cerebro, se va a dar cuenta usted que ellos, si usted pregunta, ellos le van a decir a usted que la mayor actividad de nuestro cerebro no es en el día, es en la noche, cuando estamos dormidos. Empieza a funcionar. ¿Por qué empieza a funcionar? Porque esa sustancia se segrega. Pero para que esa sustancia se segregue, ¿qué se necesita entrar en los ojos? La luz del día. Si no hay luz del día, ¿cómo se va a producir esa sustancia? No se puede. Ahora, por eso mire lo que pasa. ¿Cómo se segrega la glándula pineal, la sustancia? Durante el día la luz del sol entra por nuestros ojos y activa la glándula pineal, y en la noche segrega otra sustancia que le decía, la cual ayuda a que el DMT se segregue cuando nos vamos a dormir. Cuando estamos a punto de dormirnos es cuando se segrega. Pero esta sustancia DMT está en nosotros también durante el día y nos hace vivir felices. Y esto está comprobado científicamente y médicamente. Miren, si una persona casi no sale de su casa y no tiene actividades donde la luz del sol entre directamente en ellos, no habrá la segregación necesaria de sustancias de la glándula pineal. Lo que producen estas personas, ¿sabe qué es? Tristeza, depresión, enojo, angustia, etc. ¿Por qué? Porque al ver la luz del sol, hermano, que entre nosotros, cada día estamos aceptando la oportunidad de vida que Papá Dios nos dio. ¿Sabe por qué la gente que está deprimida no quiere salir? Esa es una de las cosas. Cuando la gente está deprimida, hermano, de la casa no quieren salir. Cuando están tristes, todos angustiados, no quieren salir. ¿Por qué? Porque están